Entonces, como les estaba comentando, es el momento de obtener la fuerza expresada vectorialmente, que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0. Este es igual a la magnitud entre la carga Q2 y Q0, que ya hemos calculado, de 77 newtons, por el vector unitario del vector posición de la carga Q2 con respecto a la carga Q0, que en este caso es positivo porque la fuerza no es de repulsión, es de atracción. Entonces, aquí está mi vector, por el cual tenemos que multiplicar este de aquí. Y tendría menos 0.74i más 0.37j menos 0.55k. Y ahora sí, voy a multiplicar. Tenemos lo siguiente: f 0,2 y sería 77 por 0.74. Eso me da, y como es negativo, es menos 56.98. Menos 56.98 y vector unitario. Ahora tenemos 77 por 0.37 j vector unitario. 77 por 0.37 j vector unitario más 28.49 j vector unitario más 28.49 j vector unitario. Ahora, y finalmente 77 por menos 0.55 k vector unitario me da por 77 menos 42.35 menos 42.35 k vector unitario, y todo esto es en newtons. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a obtener vectorialmente la fuerza que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga Q0. Tenemos 0,3, esto es igual a la magnitud de la carga 3 sobre la carga Q0, la cual es igual a lo que ya hemos calculado, 19.69. 19.69 newtons. Voy a multiplicar el vector de entre la carga 3 en la vector posición de la carga Q3 con respecto a la carga Q0, 0,3, vector unitario. Okay. Entonces, aquí, miren, aquí era, no sé por qué hice eso, no son vectores posición, ya es el vector unitario. Entonces, aquí dejo un corrijo. Unitario, vectores unitarios, y es que estos son vectores unitarios, y es así como se denotan, con su gorrito. Sí, ahí está. Entonces ya voy a multiplicar, voy a sustituir el valor que debe ir aquí, que es el vector unitario que tenemos escrito en esta parte. Sería f subíndice 0,3 de 19.69 newtons por 0.24 y vector unitario menos 0.64 j vector unitario más 0.72 k vector unitario. Y tendría f subíndice 0,3 es igual a 19.69 por 0.24, 19.69 por 0.24, que me da 4.72 y vector unitario. Luego tendríamos 19.69 por 0.64 por 0.64, y esto es negativo, nos da menos 12.6 j vector unitario. Finalmente tendríamos 19.69 por 0.72, entonces 19.69 por 0.72 k vector unitario. Esto me da más 14.17 k vector unitario. Más 14.17 k vector unitario. Y todo esto está expresado en newtons. Entonces ya podemos resolver este problema. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante, la fuerza que se aplica sobre la carga Q0 debido a la acción de la carga Q subíndice 1, Q subíndice 2 y Q subíndice 3 es igual a la suma del vector de la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0 más la fuerza, ven vectorialmente, que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0 más la fuerza vectorial que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga 0.
Y como es una suma de vectores y están expresados en coordenadas rectangulares, lo que está con la y vector unitario se suma algebraicamente lo que está con y vector unitario de los otros vectores. Lo que está con j vector unitario se suma algebraicamente con la magnitud que multiplica a j vector unitario en los otros vectores. Y para culminar, lo que multiplica a k vector unitario se suma algebraicamente a aquellos términos que multiplican a k vector unitario en todos los otros vectores, de tal forma que la fuerza resultante sería igual a lo siguiente. Tenemos la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0. Su proyección en X sería menos 3.4, a lo cual se le sumaría la proyección en Y de la carga Q2 sobre la carga Q0, que sería menos 56.98. Y finalmente, menos 3.4, menos 56.98 y finalmente, más 4.72, que es la magnitud, que es la proyección en X de la fuerza que la carga Q3 lleva a cabo sobre la carga Q0. Es decir, se suman términos de I vector unitario con términos de I vector unitario, términos de J vector unitario con términos de J vector unitario y términos de K que multiplican a K vector unitario con términos que multiplican a K vector unitario. Por lo cual tendríamos para la proyección en Y de la fuerza resultante a menos 3.4, menos 56.98 y más 4.72. Entonces tomamos la calculadora y lo calculamos y lo definimos. 3.4 menos menos 56. Esto nos da menos 55.66 y vector unitario. Menos 55.66 por i vector unitario. Ahora vamos a sumar los términos que multiplican a j vector unitarios en la fuerza de la carga 1 sobre carga 0, de la carga 2 sobre carga 0 y la carga 3 sobre carga 0, que sería igual a menos 4.58 más 28.49 menos 12.6. Y tenemos nos da 11.31. 11.31 j vector unitario. Ahora, el término que multiplica k vector unitario en el vector resultante sería igual a la suma algebraica de la proyección en k vector unitario de la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0 más la proyección de k vector unitario que la fuerza en la proyección en k vector unitario de la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0. Ya llevaríamos menos 29. ¿Es 29? Creo que es. A ver, déjenlo multiplico otra vez que no estoy viendo. 2.29. Si es 2.29, punto 19. 6.19 por punto 37. Sí, 2.29. Llevaríamos entonces 2.29 menos 42.35 y finalmente más 14.17, porque es la suma algebraica de todas aquellas proyecciones en el eje Z, es decir, todas aquellas magnitudes que están multiplicando el vector unitario K. Siendo estas las proyecciones de la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0, de la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0 y de la fuerza que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga 0. Entonces tendríamos 2.29 menos 42.35 más 14.17. Entonces 2.29 menos 42.35 más 14.17 menos 25.89 k vector unitario menos 25.89 por k vector unitario. Y ya hemos obtenido la fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante está expresada en coordenadas rectangulares. Existen otros dos sistemas. Hay un sistema muy sencillo que casi nadie utiliza por sencillo, en el cual, por ejemplo, ustedes tienen un vector resultante
y quieren calcular la dirección. Entonces lo que hacen es determinar los ángulos que separan el vector resultante del eje X, del eje Y y del eje Z. Para lo cual lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, este es el ángulo alfa, este es el ángulo teta y este es el ángulo gamma. El ángulo alfa sería igual que separa el vector resultante del eje X positivo, sería igual al coseno a lo menos 1 de su proyección en X entre la magnitud del vector, de la proyección en X del vector resultante entre la magnitud del vector resultante. Mientras que el ángulo teta, aquel que mide la separación entre el vector resultante y el eje Y positivo, será igual al coseno a lo menos 1 de la proyección en Y del vector resultante entre la magnitud del vector resultante, para finalmente tener el ángulo gamma, que señala el ángulo de separación entre el vector resultante y el eje Z positivo, el cual es igual al coseno a lo menos 1 de la proyección en Z del vector entre la magnitud del vector resultante entre la magnitud del vector resultante. Este no se ocupa tanto por simple y porque no nos da no nos da, bajo los criterios que vamos a utilizar, una dirección que se pueda hacer una analogía fácilmente con algunos sistemas matemáticos. Por eso es que casi no se utiliza esta forma de expresar la dirección del vector resultante en términos de los ángulos que lo separan con respecto a cada uno de los ejes X, Y y Z positivo. Lo que se utiliza más son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Les voy a proceder a explicar las coordenadas cilíndricas, que es como vamos a terminar expresando este vector resultante. Ya lo tenemos en coordenadas rectangulares, lo vamos a pasar a cilíndricas. Voy a explicarles las bases de las coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos un eje tridimensional con X, Y y Z. Tenemos a nuestro vector resultante R. Vector resultante R. Este vector resultante R proyecta un vector sobre el plano XY, el cual solemos denotar como el vector R subíndice XY. Hagan de cuenta que es como su sombra. Si nosotros viéramos al vector desde arriba, proyectaría una sombra sobre el plano XY, que es este plano formado por los ejes X y Y, de tal manera que proyectaría una línea, que el vector resultante proyectaría sobre dicho plano formado por los ejes X y Y, proyectaría una línea que sería como su sombra sobre dicho plano, al cual se le conoce como el vector R subíndice X, Y. Este vector tiene un ángulo de separación con respecto al eje X, conocido como alfa. Mientras que el vector resultante tiene una altura sobre el plano XY, el cual es su coordenada en Z. Muy bien. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, la proyección del vector resultante sobre el plano XY se vería de la siguiente forma si ustedes estuvieran viendo al sistema cartesiano tridimensional desde arriba. Se vería la proyección del vector resultante sobre el plano XY de la siguiente manera. Y, X, R, sub X. Se vería así. Si yo estuviera aquí, si volara o si lo viéramos desde aquí, desde esta posición, al sistema coordenado tridimensional, yo vería cómo el vector resultante proyecta un vector sobre el plano XY de tal forma que tendría esta imagen del vector resultante mirándolo desde arriba, teniendo como fondo al plano XY formado por los ejes X y Y. Tendría el vector R subíndice X, Y y el ángulo alfa. Muy bien, el ángulo alfa. Entonces, para poder pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, yo voy a expresar a mi vector resultante en términos de la magnitud, en términos de la proyección en X y en Y de este vector que se proyecta a partir del vector resultante sobre el plano XY, para finalmente tener como tercera coordenada a la magnitud o coordenada que el vector resultante tenga sobre el eje Z. ¿Bien?
Volviendo a mi ejercicio, ¿cómo yo podría pasar de las coordenadas rectangulares tal y como tengo el resultado de las coordenadas polares? ¿Qué había dicho hace unos instantes? Que las coordenadas polares aprovechan la proyección en X y la proyección en Y del vector resultante. La proyección en X y la proyección en Y del vector resultante. De tal manera que se busca obtener la magnitud del vector que mi vector resultante proyecta sobre el plano XY. Y como nosotros sabemos, la magnitud de aquí a acá, que para el caso de mi respuesta para este problema es esta, y sabemos la magnitud de mi bueno, para que quede más claro, voy a poner ya esta forma de ver el problema está generalizada. Voy a adoptar esta forma de ver el eje coordenado a mi problema, donde X es negativo y Y es positivo. Por lo que para mi problema en particular, la proyección de mi vector resultante sobre el plano XY se vería de la siguiente forma. Entonces tenemos X negativo. X negativo. Y ya escribí muy alto. Voy a continuar en otra hoja, ya no tengo espacio. Tenemos entonces X negativo y Y positivo. Y Y positivo. X negativo y Y positivo. X negativo y Y positivo. Muy bien. Entonces, si yo viera a mi vector, a mi vector resultante, de tal forma que el plano XY me quedara de fondo, es decir, lo viera desde arriba, este vector resultante se vería de la siguiente forma. Yo solamente vería su proyección sobre el plano XY, donde X es negativo y Y es positivo. Lo vería así. Entonces, lo primero que tengo que obtener para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas es la magnitud de este vector, lo cual puedo definir por medio del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tengo la proyección en X, la que está aquí, y tengo la proyección en Y, que correspondería a esta, y se forma el triángulo. Por lo cual puedo aplicar dicho teorema de Pitágoras. Siendo que este vector se le suele denotar R sub índice X, Y, su magnitud sería igual a R, X, Y. La magnitud, en este caso en particular del problema que acabo de resolver, sería igual a la raíz cuadrada de la proyección en X al cuadrado menos 55.66 al cuadrado más la proyección en Y al cuadrado más 11.31 al cuadrado. Esto me da y esto me da R, X, Y es 55. Me da 55.66 por igual 30. Me da 56.79. 56.79. Muy bien. Ya tengo la magnitud del vector que mi vector resultante proyecta sobre el plano XY. Esta es una de las coordenadas que yo necesitaré para expresar mi resultado en coordenadas cilíndricas. ¿Cuál es la otra coordenada? La otra coordenada es el ángulo que separa al vector que se proyecta sobre el plano XY del eje X positivo. Pero para ello primero obtendré este ángulo, porque me resulta más sencillo. A este ángulo lo llamaré alfa 1, porque no es el alfa del resultante que yo quiero, que en este caso sería alfa de aquí. Alfa 1 sería igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la proyección en Y de mi vector resultante, que en este caso sabemos que es 11.31, entre
el valor absoluto de su proyección en Y, que en este caso es 55.66. Y tenemos la tangente de la menos 1 de 11.31 entre 55.66, 11.31 entre 55.66 me da, shift tangente de la menos 1 me da 11.48 grados. 11.48 grados, pero yo no mido los ángulos de aquí a acá, los mido de aquí a acá. Entonces el ángulo que yo necesito sería 180, que correspondería al ángulo del semiplano de arriba, menos el ángulo 180, menos el ángulo que acabo de calcular para obtenerlo de aquí a acá. En este caso sería 180 menos 11.48, lo cual me da 168.51. 168.51 grados. De tal forma que ya tengo la segunda coordenada para mis coordenadas cilíndricas y ya casi llego a la respuesta de este problema en coordenadas cilíndricas. Entonces mi fuerza resultante sería igual a la magnitud que el vector resultante proyecta sobre el plano XY, el cual se obtiene al aplicar el teorema de Pitágoras sobre dicho plano con las proyecciones en X y en Y como las catetos del triángulo, que para este ejercicio en particular me dio ya lo había calculado. Sí que está. Para este caso en particular me dio 56.79, mi primera coordenada, newtons, le puedo asignar de una vez, coma, mi segunda coordenada es el ángulo que acabo de obtener, 168.51 grados, y mi tercera coordenada sería, aquí sí no hay problema, se pasa directamente de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, porque esta tercera coordenada, que es exactamente igual tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas cilíndricas, corresponde a la posición en Z del vector resultante. Y si se dan cuenta, la posición en Z del vector resultante es igual tanto para coordenadas rectangulares como para coordenadas cilíndricas, porque corresponde al mismo concepto, la proyección en Z. Y entonces tenemos 25.89 newtons y se cierra. Y ahí está mi respuesta expresada en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Para la próxima clase vamos a resolver otro ejercicio y lo vamos a expresar en coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Las esféricas son un poco más complejas, pero lo resolveré lo más lento y detallado que pueda, con el fin de que ustedes no tengan problema. Y de todas formas vamos a hacer algunos más ejercicios de este tipo, para que se vayan familiarizando en cómo escribir el resultado en las tres coordenadas más utilizadas: rectangulares, cilíndricas y esféricas. Entonces, por el momento es todo. Me despido, que tengan buen fin de semana, estudien, nos vemos, hasta pronto.